los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Mateo capítulo 28, versículo 19. Todos los conocemos, todos sabemos, lo sabemos de memoria. Y dice, hermano, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le pregunto, ¿alguien de nosotros no conoce esta palabra? ¿Verdad que no? Todos la conocemos. De hecho, los misioneros la ocupan mucho. Me quedó muy impactada la palabra que trajo la misionera que trajeron los hermanos Conradis, una joven que venía del proyecto Chi Alpha, y ella hablaba de esto. Las últimas palabras del Señor Jesús fueron a sus discípulos: ir a todas las naciones y bautizar, enseñar, predicar. Ahora, bueno, y también dice, ¿verdad?, el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe cuál es el problema con este enunciado, con este mandamiento? Que nosotros lo conocemos, pero corremos en dirección opuesta al mandamiento. Ninguno de los que estamos acá, estoy seguro que no pudiera decir en su vida, al menos que sea alguien que viene por primera vez, que diga, no lo he escuchado. Pero como Iglesia El Faro lo hemos escuchado, pero el detalle es que no lo abrazamos. No es parte de nosotros, no es parte de lo que queremos. Y por eso yo esta mañana quisiera que comparemos nuestra vida con la historia de un hombre que la vida de él o su historia es muy similar a la suya y a la mía. Fue un hombre que recibió instrucción de Dios, que Dios le dijo claramente, así como nos dice a nosotros, por tanto id. Y quizás yo entiendo que el llamado misionero, amada iglesia, como en el caso nuestro, en el caso de Cristal, los hermanos Conradis y otros quizás que estarán por acá, que hemos tenido que salir de un país específico para cumplir la obra del Señor en otro país. Y yo sé que quizás el Señor a usted no le está llamando a salir del país. Quizás no todos tenemos que ir a otro país, estoy seguro de esto, pero lo que también estoy seguro es que Dios sí nos ha llamado a hablar de Él. ¿Alguien dice amén? O sea, Dios, esta misión es de todo, no solamente del pastor, no solamente de un misionero. Y la historia de este hombre que vamos a ver hoy en el Antiguo Testamento, él decide desobedecer la orden que Dios le ha dado. Y también es una historia muy conocida. Yo estoy seguro que ustedes ya más o menos saben de quién estamos hablando. Yo le pregunto, ¿hemos respondido en obediencia al mandato de la Gran Comisión? Yo esta mañana quiero hablarle con el título Corriendo al lado contrario. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 18 le decía: el Señor, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado a toda la iglesia El Faro al mundo. Así que esta mañana, vamos a hablar corriendo en la dirección equivocada, como lo hizo este personaje. ¿Y de quién vamos a hablar, amado hermano? De Jonás. Ustedes conocen, ¿quién conoce la historia de Jonás? De hecho, hay un canto, ¿verdad?, de la iglesia infantil, de la escuelita bíblica que conocemos, que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Ajá. Ustedes se la pueden y yo no, miren. Y ¡plum!, se lo tragó, ¿verdad? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Entonces, vemos la historia de Jonás. Y normalmente cuando pensamos en Jonás, lo que se nos viene a la mente a nosotros es el pez, ¿cierto? Pero sabe que usted es interesante porque es con lo que lo hemos asociado, no con el pez. Pero dentro de los 4 capítulos que tiene el libro del profeta Jonás en el Antiguo Testamento, ¿sabe usted que solamente 3 versículos hacen alusión al pez? Ya de ahí toda la historia de Jonás se trata de su desobediencia, de su oración y del trato especial y particular de Dios con él. El pez solamente es mencionado 3 versículos como un instrumento que Dios utilizó para poder llevar a Jonás a lo que Dios quería. Y esas fueron las luchas de Jonás.
Ahora, ¿cuál es el problema con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermano, ya lo sabemos, estaba en idolatría, estaba en desobediencia con el Señor, y Dios muchas veces permitía que los otros pueblos los atacaran y los gobernaran y también los asediaran. Y en este caso, la nación asiria había sido una nación que le había dado problemas al pueblo de Israel. Una y otra vez lo llegaba, lo subyugaba, y los israelitas habían crecido con un corazón enojado contra los asirios. O sea, eran sus enemigos, los peores enemigos que pudieran tener. Y Jonás recibe una instrucción, y el Señor le dice que vaya al pueblo de Nínive, donde los asirios, y les hable de Dios. Ustedes conocen la historia perfectamente. Pero ¿por qué Jonás no quiere hacerlo? ¿Por qué Jonás es desobediente? Simplemente porque él tenía odio, tenía rencor, no quería hacer lo que el Señor le había llamado. Jonás no tenía empatía con ellos. Jonás había aprendido a odiar a los asirios. Quizás nosotros, hermanos, no odiemos una nación, pero posiblemente estemos como Jonás, cuestionando el llamado de Dios, cuestionando lo que Dios quiere. Mire, esta iglesia, Pastor Ricky lo decía ahorita, es bendecida porque bendice a las naciones y bendice todo lo que podemos bendecir. Amén. Y lo seguiremos haciendo hasta que el Señor venga. Creemos en la extensión de la obra del reino de Dios. Y estos domingos, mire, yo sé que muchos de nosotros, de hecho, cuando entramos al mes misionero, lo digo porque algunos hermanos, ¿verdad?, o amigos de confianza en algún momento me lo dijeron: es que cuando se habla de misiones a mí no me gusta ir a la iglesia. Así. Es que cuando se habla de misiones, porque es que como es misionero, ¿y qué pasó? No vinieron al culto, ¿verdad? ¿Cómo están? Es que era misionero, entonces por eso no llegamos. Pareciera que no queremos aceptar lo que el Señor, el compromiso que Dios quiere que adquiramos nosotros, no solamente con la iglesia, sino con Él, ir por todas las naciones y bautizarlos. Así que quiero mostrarle, hermano, el llamado a obedecer que tenía Jonás y cómo nosotros podemos comparar nuestra vida con él. Vaya por favor conmigo al libro del profeta Jonás, en el Antiguo Testamento, por favor, Jonás, y vaya al capítulo 1, Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Si está conmigo dice amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido ¿el qué? La maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos ¿de dónde? De la presencia de Dios. Señor, te pido que en estos minutos que tenemos para poder reflexionar de tu palabra y el llamado misionero que tenemos cada uno de nosotros, hables e inquietes nuestra vida, Señor. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús, trata con nosotros. Gracias, Padre, porque vas a hablar. El pueblo del Señor dice amén y amén. A veces, como Jonás, amados hermanos, podemos estar corriendo en la dirección equivocada. A veces, como Jonás, podemos nosotros ir en contra de la voluntad de Dios. Para nosotros el Tarsis es hacer caso omiso a la indicación de la palabra. ¿Sabe que yo lo resumía así al ver la historia de Jonás? Nínive es igual a obediencia y Tarsis es igual a desobediencia. El Señor quería que fuera a Nínive. El Señor quería que pusiera en acto, que pusiera Jonás en vida lo que Él le había mandado, una indicación específica de Dios para él. Pero Jonás dice: no voy a obedecer, no lo quiero hacer. Y yo resumo estos 4 capítulos. Y de hecho, amada iglesia, si usted alguna vez no ha leído algún libro o completo la Biblia, este es un buen libro para leerlo. Solamente 4 capítulos. Y yo lo resumo de esta manera. El capítulo 1 básicamente es huir de Dios. El capítulo 2 es básicamente encontrarse con Dios y uno va con Dios. El capítulo 3 es corro con Dios, hablo con Dios. Y básicamente el capítulo 4 es corro delante de Dios, porque también hubo ahí otro problema. No vamos a llegar ahí hoy. Y pudiéramos aplicar la vida de Jonás en diferentes aspectos de nuestra vida. Hoy lo vamos a hacer en la parte misionera, porque también muchos de nosotros, hermanos, pudiéramos estar corriendo de la voluntad de Dios, y no en el área misionera, sino corriendo de la voluntad de Dios en el propósito que Él quiere cumplir en nuestras vidas.
Amén. Pero hoy lo vamos a aplicar a la parte misionera. Yo quiero que rápidamente resaltemos algunos aspectos de la vida de Jonás con la nuestra. Número 1, Jonás recibió la instrucción de Dios. ¿Qué le dijo? Jonás, ve a Nínive. ¿Qué nos ha dicho a nosotros? Lo acabamos de ver, vimos el enunciado, Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Iglesia, ¿qué dice? Mateo 28, 19. Ir por todo el mundo y anunciar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo. Nosotros conocemos la indicación específica que Dios tiene para nosotros. Igual que Jonás también lo conocía. Nosotros hemos recibido la instrucción. Jonás recibió así tal cual, ¿verdad? Fue en el versículo 2 que le dijo: ve a Nínive, allá hay una gran maldad. Y nosotros, iglesia, por cierto, no ignoramos la maldad en la que vivimos, la maldad en la que vive el mundo. No ignoramos eso. De hecho, muchos de nosotros pareciera que, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, no os conforméis a este siglo, nos hemos conformado porque ahora escuchamos la maldad y la maldad ya no nos mueve, no nos toca, ya no, pareciera que nuestro corazón se ha endurecido porque todo se va volviendo normal, de que maten, que haya tanta maldad. La semana pasada creo que la mayoría de nosotros ha sido llevado, ¿verdad?, al cine por una película que está de moda, que trata con una realidad de vida, que se llama Sonidos de Libertad, así se llama la película. ¿Quiénes la han visto? Levanten la mano, por favor. Ok, la mayoría han visto la película, la recomiendo, muy buena película. El domingo pasado nos fuimos, ¿verdad?, en la tarde con un grupo de hermanos, y lógicamente la película impacta porque trata de una realidad social, no solamente en los países de Latinoamérica, sino en todos los países del mundo. ¿Y qué es eso? Vemos la maldad así, ¿verdad?, a grueso modo, la maldad que hay en la humanidad, vendiendo niños de 5 años, de 6 años, y muchos de nosotros cuando veíamos esa realidad que existía ahí, éramos golpeados por esa realidad. Yo lloraba mientras veía eso, ¿no? Y mi corazón se llenaba de enojo contra estas personas. ¿Y qué es eso? Vemos la maldad. Pero la pregunta es, varios aquí hemos ido al cine y hemos visto la película. La pregunta es, ¿qué después de eso? Vimos la película, lloramos. Vimos la película, ay sí, qué triste. Vimos la película y una emoción emotiva nos tocó, pero ¿cuál es la parte que nos corresponde hacer? Yo eso me preguntaba, yo eso hablaba con la persona con las que fuimos a ver, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Por ejemplo, en mi caso, yo he sido movido hoy a orar por los niños que están siendo abusados sexualmente. Antes no lo hacía, porque nunca me había encontrado con algo que me golpeara referente a eso y que me moviera, ¿no? Y tengo hijos, pero ¿qué más podemos hacer? Todos nosotros estamos claros de la maldad la maldad que vive esta humanidad, la maldad que se mueve en el mundo. ¿Y cuál es la solución para la maldad? Es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y nosotros tenemos la cura para la maldad. Pero nosotros, así como Jonás, recibimos la instrucción de hacer lo que es la salvación para el mundo, pero no lo hacemos. Ignoramos, y eso fue lo que hizo Jonás. Jonás huye de su llamado. Jonás resiste a lo que el Señor le había dicho. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, para huir de lo que Dios le había encomendado. Quizás nosotros no nos vayamos a otro lado, a otro lugar, pero corremos de la responsabilidad que tenemos del enunciado, ir a todas las naciones y hablar del Señor. Corremos de eso, vemos la maldad, pero nuestro corazón no se compadece de la maldad que hay. Solamente decimos, pobrecito, ay sí, que el Señor le ayude, que Dios le ayude. Huimos de la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Me parece interesante lo que hizo Jonás. Mire, ahí está un mapa. Note usted dónde está Nínive. Nínive estaba a solamente 800 kilómetros de Jope. Pero Jonás, y no estoy diciendo que es nuestra realidad, pero por su corazón enojado con los de Nínive, se va hasta Tarsis, a 3023 kilómetros de distancia. Literalmente huye al otro lado. Es como que si a usted y a mí nos dijeran que vayamos a Satuyé y nos vayamos para el Pino. No queremos obedecer. Cuando nosotros no nos comprometemos con la gran comisión, ir y hacer discípulos, estamos haciendo lo mismo que hizo Jonás. ¿Me entiende, iglesia?
Cuando usted y yo no abrazamos la instrucción de Dios, la pasamos desapercibida. Ay, las misiones, que la hagan los demás, que la hagan los pastores, que la hagan los misioneros. No, iglesia, la obra misionera es para todos. Si el Señor nos llama a todos, y por eso insisto, muchas veces no conocemos la obra misionera, o no sentimos, o no tenemos el corazón que deberíamos de tener, porque no conocemos la palabra, no queremos intimar con el Señor, no queremos hacer un poco más con ello. Note ahí está, una vez más un mapa, note la distancia, a dónde tenía que ir Jonás hacia Nínive, y se va hacia Tarsis. De Nínive hacia Tarsis habían más de 3,000 kilómetros. Y la desobediencia lo lleva a eso. ¿Hacia dónde estamos corriendo nosotros? ¿Estamos corriendo al lado equivocado? ¿O estamos corriendo a la dirección y al mandato de Dios en nuestra vida? Voy a pedir al hermano Pablo, por favor, que venga a engañarnos del ministerio de alabanza. Número 3. Jonás, en algún momento de su vida, reconoce su llamado. El Señor toca su corazón. Vaya por favor conmigo al capítulo 2. Vaya conmigo al capítulo 2, por favor. Ahí en el libro del profeta Jonás. Y note esto, dice: entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Cuando Jonás estaba emproblemado, Jonás, ustedes recuerdan la historia, lo tiraron del barco porque dijeron: este tipo viene salado, ¿verdad? Desde que él se subió hemos tenido una y otra de problemas. Viene ahí y pues la palabra narra que él está en el vientre de un pez. Y ahí en medio de los problemas, Jonás hace esta oración. Léala por favor conmigo. Invoqué en mi angustia a Jehová. Recuerden, en angustia el Señor nos responde, como lo veíamos el martes. Y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofrecí sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Note que la oración de Jonás no es una oración que está pidiendo ayuda. De hecho, ni siquiera es una oración por liberación. Básicamente Jonás lo que está haciendo es una oración de agradecimiento porque no ha muerto. De hecho, pareciera que Jonás se está despidiendo, como que si estuviera allá en el otro lado. Y en ese momento el Señor dice: ok, tú, Jonás, entendiste lo que yo te mandé hacer. Yo quiero que tú entiendas cuál era el llamado que tú tenías. ¿A dónde lo entendió Jonás? ¿A dónde lo entendió? En el vientre del pez, en medio de los problemas. Y saben, hermanos, hay una historia con la que si yo me puedo comparar, yo puedo comparar mi vida, es con la historia de Jonás. Porque no estoy diciendo que estuve literalmente en el vientre de un pez, pero casi que me pasó lo mismo. Creo que tuve que entender de una manera un poco difícil lo que Dios quería, la obediencia de Dios. Y a veces, hermano, cuando no somos obedientes a Dios, la desobediencia se paga caro. ¿Entiende esto? La desobediencia se paga caro. Quizás Dios te está llamando a servirle, Dios te está llamando a que tú abraces el llamado misionero, a que tú entiendas lo que Dios quiere. Yo les decía la semana pasada, quizás algún día yo cuente el testimonio de cómo yo llegué acá a Honduras. Y creo que mientras yo preparaba la historia de Jonás, porque me comparo, ¿verdad? O puedo decirme, se parece un poco, se asimila la manera en la que el Señor trató conmigo como trató con la vida de Jonás. Y creo que es una buena oportunidad para poder compartirles. Mi esposa y yo ya estábamos casados, tenía yo como 1 año y
y medio de estar casados. Y ya éramos pastores de una iglesia, ¿verdad?, en San Salvador, pastores de jóvenes, y trabajábamos ahí. También yo me dedicaba a poder trabajar en el área de campamentos con los jóvenes. Yo recibía ONGs, escuelas, ministerios juveniles, otras iglesias, y con unos hermanos habíamos formado un ministerio que realizaba campamentos casi que a la mayoría de iglesias de El Salvador. No a todas, pero a la mayoría. Y me tocaba también trabajar como coordinador de campamentos a nivel nacional en El Salvador. Ahí fue donde Pastor David y yo nos hicimos amigos, porque él era el presidente nacional de los embajadores de Cristo, de los jóvenes en El Salvador. Y mientras estábamos ahí trabajando con Pastor David, en ese tiempo él viene para acá como pastor a esta iglesia. Y recuerdo que pues se despidió, lo despedimos, etcétera, bla, bla, bla. Creo que fue en mayo del 2013. Él viene, se instala, ¿verdad? Dios te bendiga, pastor, nos vemos, que te vaya bien, ¿verdad? Bla, contentos, ¿sí? Habíamos desarrollado una amistad y trabajábamos juntos en el ministerio. En mayo él se viene, creo que así fue, ¿verdad? Quienes estarán ahí un poquito, que lo recibieron a él, ¿verdad? Se acordarán. En julio de ese año, Pastor David me escribe un correo y me dice: Rubén, mira, fíjate que la iglesia donde yo estoy ahora trabajando es una iglesia que tiene una escuela bilingüe, y la junta directiva está buscando maestros norteamericanos para que puedan venir y servir, y tal vez tu esposa quisiera venir y unirse, ¿verdad?, a esto. Y me escribe él y me dice: ahora, hermano, yo para ti no tengo nada, puedes abrirte campo en el área de campamentos, ¿verdad? Y quizás el Señor pues habrá algo aquí, pero para ti no tengo nada, a ti no te puedo ofrecer nada. Esas fueron las palabras literales del pastor David. Entonces yo recuerdo que ese día, ¿verdad?, iba a llevar a mi abuela al hospital y me dejó inquieto. Le hablé a mi esposa y le digo: hola amor, mira, fíjate que me habló David y me dijo esto, y mi esposa se emocionó. ¿En serio?, me dijo, qué bonito, y que no sé. Yo le dije: cálmate, tranquila, mira, vamos a hablar cuando llegue a casa. Entonces yo fui, llevé a mi abuela al hospital. Cuando yo llegué, mi esposa también en El Salvador era maestra en la escuela Cefat, una también escuela de las asambleas, una iglesia que tenía escuela de las asambleas de Dios. Y cuando yo llego a casa, mi esposa está en la computadora viendo el mapa de la Ceiba, aunque ya conocíamos, y está diciendo: mira, Rubén, aquí es esto y lo otro. Y yo estoy así, yo le digo: cálmate, solamente fue una conversación. Mi tía me dijo que el problema es que yo me casé con una misionera. Así me dijo mi tía. Yo le digo: no, cálmate, tranquila, no sé, o sea, yo no estoy seguro de eso, solamente fue una conversación. Nosotros habíamos conocido Ceiba porque cuando nos casamos venimos de luna de miel a Utila y nos hospedamos aquí en Ceiba. Estuvimos 2 días en Ceiba, pero así de pasadita, ¿no? En esos momentos mi corazón empieza: bueno, Señor, ¿y qué quiere, verdad? Yo estaba en mi zona de confort. Yo, hermanos, si ustedes me preguntan, yo en ese momento yo no me quería mover a ningún lado, Estaba cómodo en la iglesia, estaba cómodo con el ministerio, yo no quería moverme. Entonces, al ver, ¿verdad?, la presión de mi esposa, Pastor David me escribía: ¿cómo vas? ¿Lo han pensado? Y entonces yo le digo: bueno, no sé. Y le digo a Cristal: voy a platicar con el pastor general de la iglesia donde estamos. Y le digo: ay, Paco, mira, Paco era el pastor general, fíjate que David me escribió, le digo, y me está diciendo que tal. No, Rubén, me dice, vos no te podés ir ahorita. No, me dijo. No, ¿y por qué? No, le dije, yo no te estoy diciendo que me voy, yo te estoy diciendo que me escribieron y que estamos orando porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios. Pero si me preguntas a mí, yo no me quiero ir. Ok, en esos días la iglesia en la que estábamos pastoreando era una iglesia que era filial de una iglesia de Estados Unidos, de las Asambleas de Dios, en Florida. Entonces en esos días andaba el pastor de misiones en El Salvador, y ese día nos íbamos a reunir a cenar con él porque nosotros no le conocíamos, Pastor Denis.
Y entonces cuando nos reunimos vamos a comer y le dice el pastor Paco, mire pastor Denis, Rubén se quiere ir porque, ¿qué? No se puede ir. Y traduciendo, yo no, I don't speak English, ¿va? Ustedes ya saben, ahí ellos hablando y el pastor Denis, y entonces él pregunta, it's for money. No, que sea por dinero, ¿verdad? Y yo digo, no. Entonces él dice, no, pastor Paco, ¿cuánto le das de ofrenda? Dale el doble hoy, nosotros lo vamos a mandar. Va. Y todo eso, ¿verdad? Pero no era eso, o sea, no era el hecho. Yo le decía, no es eso. Y Paco me dice, bueno, mira, a partir de ya el otro mes, ¿verdad? Te vamos a poner una ofrenda más alta para que te puedas solventar. Y yo le digo, no, si ni siquiera hemos hablado de eso. Bueno, pasó el tiempo, pastor Denis se fue. Eso fue en julio, finales de julio. En finales de julio, principios de agosto, yo le escribí un correo al pastor David y le dije, yo bien me recuerdo, estaba en el comedor de mi casa y le puse, pastor, muchas gracias por pensar en nosotros, pero quizás más adelante podemos estar con ustedes. Ese quizás más adelante era una mentira de mi corazón, solamente no quería ser grosero, ¿usted me entiende? Solamente no quería ser pesado, no quería ser descortés. Como cuando usted me dice a mí, ay, nos vemos más tarde. No, nos vamos a ver. Usted sabe que no, su corazón no tiene ganas de salir. Y esa fue el correo y le dije, pastor, quizás más adelante, muchas gracias, pero yo estaba mintiendo porque yo no quería venir. En septiembre de ese año, ya ustedes conocen esa parte de la historia, me asaltan y en el asalto me pegan con el cañón de la pistola en mi ojo izquierdo y a consecuencia de eso pierdo mi ojo izquierdo. Fue un proceso, ¿verdad?, doloroso. Mi papá aceptó al Señor en su corazón en ese momento. Vimos la mano del Señor, pero el punto es este. Yo estaba en mi zona de confort, yo no quería salir a ningún lugar. Y cuando estoy en el proceso de recuperación, ya había pasado, ¿verdad?, un buen tiempo, como un mes o algo así. Eso pasó, yo perdí el ojo un 10 de septiembre del 2013. Y cuando estoy en este proceso, el Señor empieza a trabajar conmigo, empieza a sanar un montón de miedos, de temores, de ansiedades, de depresión, un montón de cosas. Y en una de esas, ya como al mes de estarme recuperando, quizás como octubre, me habla un buen amigo y me dice, Rubén, quisiera venir a una célula en mi casa porque yo estaba como con mucho temor y no quería salir y mis amigos querían ayudarme. Yo le dije a Cristal, mira, Emerson me está diciendo que vayamos a la casa de su esposa, a la casa del suegro porque va a tener una célula. No sé si quieres ir, vamos. Yo no quería ir. Y vamos con mi esposa, la célula habían como unas 7 personas. Y llega una persona que yo no conocía en mi vida, no la había visto, ni él sabía que yo iba a llegar, ni nada. Escuchamos la palabra, no recuerdo qué habló, creo que ni le presté atención, porque mi mente en esos días andaba muy angustiada, o sea, mucha presión. Pero él al final dice esto, yo quiero orar por ustedes dos, vengan por favor, y nos mueve a un lugar diferente de la casa, y este muchacho, este hombre, empieza a orar, y empieza a darnos palabra y empieza el Señor y dice, así dice el Señor, tú estás orando, así dice el Señor, y empieza a decir cosas que ni siquiera yo le había comentado a mi esposa. Y entonces yo digo, ok, es el Señor, está hablando, yo entiendo, ok. Y empieza el Señor a ministrarnos por medio de este hombre. Y al final este hombre dice estas palabras: el ministerio de ustedes ya no es aquí en El Salvador, el Señor los va a mover a otro país. Y yo en ese momento solamente escucho y digo, ok. Termina el tiempo de oración, vamos con mi esposa, nos subimos al carro. ¿Escuchaste lo que dijo? Que nos va a mover. Cristal, le digo yo, quizás lo dijo por decirlo. No sé, no sé yo, vea que. Ok, hermanos, no les voy a hacer larga la historia. Pero esa misma situación que les acabo de describir con este persona que llegó ahí, esta misma situación ocurrió 2 veces más con diferentes personas en diferentes lugares, en diferentes momentos. Así dice el Señor. Y siempre terminaban, dice el Señor que lo va a mover. Y mi esposa, ¿escuchaste? Ok.
Octubre, noviembre, Pastor Paco me dice: Rubén, yo creo que ya es tiempo que prediques en la iglesia. A mí me tocaba predicar siempre un domingo al mes, al culto general. Él predicaba los demás domingos. Yo le digo: ok, estoy listo. Era el primer domingo de diciembre del 2013. Mi suegra, mi amada y querida suegra, nos llevamos tan bien porque como no hablamos nada, hermanos, me había regalado un libro. El libro se llama Boxeando con la Sombra, así se llama el libro, Boxeando con la Sombra. Y es un libro de batallas espirituales, de guerras espirituales. Y ese libro pues lo estaba leyendo, ¿no? Y había ministrado mi vida, me había enseñado varias cosas. Ese sábado, antes de predicar ese domingo, yo tuve un sueño. Y en el sueño yo estoy en un lugar de campamentos y estoy ministrando jóvenes, estoy en un campamento. Y estamos abajo de un árbol y enfrente hay como un comedor de ese lugar. Y yo recuerdo que en el sueño hay un joven que está endemoniado y yo no puedo liberar a ese joven. No puedo, estoy orando y no puedo en el sueño, y estoy cansado, estoy agotado físicamente. Yo no sé en el sueño quiénes eran los pastores de esa iglesia. Lo que yo sabía es que yo no era de esa iglesia. Entonces vengo y le digo a uno de los líderes: ¿pueden llamarle a los pastores de esta iglesia que vengan y me ayuden a orar por favor por este joven? Porque yo ya estoy cansado. Y yo recuerdo que, fueron a llamarlos. Y cuando yo veía, Pastor David y Pastora Tirsa venían caminando para ayudarme a orar por el joven. Y ahí terminó el sueño. Y el joven fue liberado. Y ahí terminó. Me recuerdo de este sueño porque yo lo conté en la prédica de ese domingo. Yo lo recuerdo también. Pasó entonces enero, febrero, marzo. Me contacta Pastor David y me dice: hermano mío, ¿puedes venir a darle una capacitación de campamento a los líderes, por favor? El campamento de jóvenes es en mayo. ¿Puedes venir el 1 de mayo? Sí, yo creo que sí, le digo, y nos venimos. Estuvimos acá y conocimos esta casa, conocimos esta iglesia. Muy bonito, ¿verdad? Qué lindo. Nos quedamos en la casa del Pastor David. Y recuerdo, en ese momento vivía nuestra hermana Lourdes de Corona. Y ella vio a mi esposa y pues empezaron a platicar, empezaron a hablar. Y en la última noche que estuvimos acá, ella pidió que mi esposa pasara aquí para que Miss Christie le diera un recorrido por la escuela, porque quería decir: mire, trabaje en la escuela. Pero antes de eso se me olvidó un dato bien importante. Mientras estamos aquí en la iglesia, Pastor David me dice un día: mira, la iglesia tiene un lugar de campamentos, ¿quieres ir a conocerlo? Vamos pues, le dije. Y nos fuimos, solamente él y yo. Aquí creo que iba alguien más. ¿Tú fuiste? No, ¿verdad? Y nos fuimos. Y llegamos a Campamento Caracas. Y entramos a Campamento Caracas. Y cuando yo me paro enfrente del comedor, usted ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Era el lugar donde yo había estado en el sueño. Hermano, ¿qué le puedo decir? No sé todavía, de verdad. Y ese día yo vi ese lugar pero yo no dije nada, yo solo me quedé callado, nada, porque yo no quería apresurar nada y yo no me quería salir de donde yo estaba. Y entonces yo solamente vi, qué bonito y esto, pero verdad, en ese momento el Señor, yo recordé todo. Nos venimos justamente en la mañana antes de irnos. Mi Corona, verdad, una noche antes, hermana Lourdes le dijo a mi esposa: pase mañana, por favor, no se vayan sin conocer la escuela. Y pasamos. Nos despedimos: bye pastor, nos vemos, bonito tiempo, etcétera. Marvin Molina y el comandante José nos mandaron con unas baleadas, y Argelia también, ¿te acordás, Argelia? Vénganse, y nos mandaron con unas baleadas para el camino. Mientras regresábamos, la pregunta de mi esposa fue: Pastor David te dijo algo. Nada. No hablaron nada. Nada. Y tampoco yo le dije a ella lo del sueño, porque ¿para qué? Ya imagínense si se lo digo.
Entonces, iglesia, regresamos. Esto fue en mayo. En junio otra vez me vuelve a caer un correo del pastor David y me dice: mira, hay una oportunidad para tu esposa y la junta ha hablado, hay una oportunidad que van a abrir y han pensado en ti, o tú pudieras ser candidato. Ahora, iglesia, a esas alturas, ¿qué le decía yo a Dios? Ya no era el pastor David, ¿verdad que no? Era Dios. Entendí y solamente le dije, le escribí, yo no pregunté a dónde, cuándo, cuánto, dónde voy a vivir, no pregunté nada. Vive Jehová, nada, porque el Señor ya me había hablado, y cuando el Señor le habla a uno, ¿qué va a hacer? Otro ojo yo no quería perder, hermano. Ya no, con uno tenía, ya entendí, Señor. Muchas veces el Señor nos va a llevar a situaciones quizás difíciles para que podamos entender el llamado que tenemos para Dios. Yo no deseo que, y no estoy diciendo que Dios lo va a castigar a uno, no me malinterprete, fue la manera en la que Dios trató conmigo. Yo era tan necio que 3 veces me tuvieron que decir vas a salir, y yo todavía decía Entonces el Señor dice: ok, 3 veces te he mandado a decir no entendés, te voy a dar un sueño. Me dio un sueño y todavía ok, te voy a llevar entonces a que veas. Imagínense el trato del Señor. Yo puedo decir ahora, hermanos, en ese momento, si quienes estuvieron el domingo pasado, yo estaba en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Y hoy les puedo decir, estamos en el capítulo 8, viendo la mano del Señor cada día de nuestra vida. Amén. Y lo que Dios quiere, iglesia, es que no corramos al rumbo equivocado. Dios quiere que cumplamos nuestro llamado como lo cumplió Jonás. Vaya conmigo, capítulo 3 del libro de Jonás. Termino. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una gran ciudad de extremo a extremo. Dios no necesita personas capacitadas, solo necesita personas dispuestas. Dios no necesita que tengas cualidades específicas para usarte. Dios solamente quiere tu disposición. Eso es lo que quiere el Señor. Y el Señor, amados hermanos, nos va a llamar y nos llama una y otra vez: obedece mi llamado. Y el Señor lo que quiere es que se cumpla lo que se cumplió en Nínive. Vea por favor conmigo el versículo 10, porque Dios lo que quería era anunciar juicio para que se arrepintieran las naciones. ¿Qué es lo que todavía el Señor quiere? Que la humanidad, todos nuestros semejantes, se vuelvan al Señor. Versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, Nínive, ¿no? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué dice la palabra? Y no lo hizo. Póngase de pie, amado hermano. La palabra del Señor nos da un mensaje claro a cada uno de nosotros: ir y hacer discípulos a todas las naciones. No corramos en el lado equivocado. Correr en el lado equivocado es correr a Tarsis, haciendo caso omiso de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de compartir las buenas nuevas. Corramos al lado correcto, que es Nínive, en obediencia. Y Nínive es que podamos abrazar la gran comisión que usted y yo tenemos. Dígale, acérquese a la persona que está al lado, por favor, y dígale: Dios te está hablando. Tú tienes un llamado que es compartir la gran comisión de Dios. Amén. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.